Buenas tardes, hoy es 12 de noviembre de 2020 y estamos en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas de la carrera de literatura. Vamos a trabajar ahora, vamos a continuar las labores encaminadas a que los estudiantes del curso puedan realizar en forma eficiente y plena el trabajo que les hemos encargado acerca de la poesía hispanoamericana. Con ese motivo, en la clase anterior les dimos las pautas de cómo iba a ser este trabajo. Está amparado, si se quiere decir, en unos materiales que los alumnos conocieron desde las primeras clases y que nos han guiado a lo largo de estas semanas y que será también una de las fuentes, no la única sin duda, para que ellos puedan desarrollar esta labor de investigación, de lectura, de descubrimiento, de acercamiento a la poesía de algunos poetas hispanoamericanos, porque siempre será una utopía pensar que se pueda abarcar con la mirada a todos los poetas, imposible. Por eso toda labor de lecturas literarias latinoamericanas siempre es metonímica, es decir, siempre tenemos que elegir algunos poetas. Pero para realizar esta labor hay que echar a andar, toda la parafernalia, todo el andamiaje que hace posible esto que es algo imposible, la percepción de la poesía, que está plasmada ya en el texto. Por eso es que en la clase de hoy hemos incluido algunas pautas complementarias para la tarea propuesta en clases pasadas, exactamente el 10 del 11, ese día propusimos la tarea. Y aquí ponemos una pequeña nota, esperamos que de esa manera también puedan estar ya algunos de los alumnos, para no repetirla, decimos ahí como una nota introductoria para ingresar al tema, a uno de los temas que desarrollaremos hoy. En esta introducción decimos, como la tarea propuesta supone una competencia y experiencia múltiple de la lectura de textos literarios, entre paréntesis, poéticos hispanoamericanos, hemos agregado algunos archivos de documentos que servirán para reforzar el trabajo de los estudiantes y propiciar una lectura creativa, ponderada y fundamentada, la cual se plasmará en el documento, la antología, que entregarán el 19 de noviembre. Esas son las pautas que hemos dado. Creo que están ingresando algunos de los alumnos, porque hablar y sin tener un auditorio es algo que produce soledad, produce desánimo. No puede entenderse una clase sobre la poesía sin la presencia de los estudiantes. Me parece que ya está presente el señor José. Sí, el señor Santaria, José Luis Santaria. El señor José Luis Santaria. Adelante, señor Santaria. Por favor, ya estamos en clase, hemos iniciado. Sírvase usted a abrir el archivo correspondiente a hoy, que está en el aula virtual. Dice material adicional, sí, de la cuarta semana. Así es el material adicional para la cuarta semana, ¿no? Entonces, dada la importancia que tiene el tema
el trabajo que ustedes van a realizar nos ha parecido esencial e indispensable alcanzar estos materiales. Por cierto, no son los únicos que ustedes van a manejar. Ustedes pueden manejar lo que quieran, al contrario, cuantos más materiales manejen, mejor. Entonces estaba precisamente, ya he leído las pautas complementarias, ese párrafo. En todo caso, en este momento estamos planteando la tarea mayor de la clase de hoy, que es la factibilidad de demostrar que sí es posible el conocimiento de la poesía, sí es posible hacer una aproximación válida, coherente, fructífera, comunicativa de la poesía, porque la poesía que se plasma en diferentes formas que ustedes están trabajando, la poesía en todas sus modalidades exige que quien quiera acercarse a ella lo haga a través de la lectura, y por eso nos ha parecido conveniente plantear una suerte de decálogo de la lectura, que tiene el propósito, a partir de mi experiencia de lector de poesía, a la que agrego mi experiencia de profesor y escritor y comentarista de textos, trato aquí en este decálogo de penetrar en el misterio de la lectura. La lectura es otro misterio, es una operación mágica que la podamos realizar. Verdaderamente hay que agradecerle a la vida el que exista la lectura, que en algún momento hemos tenido que aprenderla, hemos tenido que apropiarnos de la lectura en tanto operación de conocimiento, de aproximación a la literatura, a la poesía especialmente. Y por ello vamos a leer cada uno de estos postulados del decálogo de la lectura, que, insisto, es una propuesta mía, basada principalmente en mi experiencia, en mi experiencia vivencial de la lectura de los textos que siempre estoy haciendo. Entonces, a partir de esa experiencia, de esa vivencia, como puede ser la del amor o de cualquier otro fenómeno al cual accedemos, a partir de esa vivencia constante, pero siempre con la idea de que nunca podremos penetrar en el misterio total de la lectura, yo propongo estas pautas y digo, por ejemplo, que la lectura-escritura, e insisto en poner eso así, la lectura-escritura, porque cuando uno lee, está reescribiendo algo que fue escrito o dicho por alguien. Entonces, la lectura-escritura es un viaje mágico e imaginario por el territorio verbal, oral o escrito del texto literario. El texto literario, pone en contacto a los protagonistas del recorrido. 2 puntos. El creador de aquel, que ya puede no estar presente, ¿no? Ya no está, ya puede haber fallecido. Y el lector recreador, que en ese momento está vivo, como nosotros ahora, ¿no? Es decir, el enunciador y el enunciatario. Y ponemos entre paréntesis, como equivalentes para los textos narrativos, el narrador y el narratario. Es un viaje, entonces, a través del tiempo, un viaje a través de las palabras, a través de la piel del texto, del tejido del texto. Para realizar a plenitud el viaje, ambos protagonistas suspenden temporalmente su incredulidad y asumen la credulidad. Establecen de este modo un pacto, un contrato de comunicación literaria, el cual se basa
en el modelo general de la comunicación. Este modelo sirve para luego crear, idear modelos particulares, pero en esencia responde a ese modelo, esa es la matriz a partir de la cual se ha constituido la poesía, el periodismo, la crítica literaria, la filosofía, etc. Pero aquí estamos hablando de la comunicación literaria, por eso hemos mencionado que en este tipo de comunicación es importante ese pacto de comunicación literaria, ese acuerdo, como también ahora estamos trabajando en esa misma línea, ¿no? A partir de un pacto en el cual el profesor propone este decálogo de la lectura y los alumnos, bueno, suspenden su credulidad, pero esto no quiere decir que el alumno al mismo tiempo después la recupere, ¿no? Etc. Los textos literarios, orales o escritos, estamos hablando, ¿no?, de las dos posibilidades, están construidos con un material verbal indestructible, las palabras, las cuales poseen una polisemia expresiva que se renueva en cada acto de lectura. Eso es algo maravilloso realmente, ¿no? Que estas palabras tengan una polisemia expresiva, una riqueza expresiva, y que esa polisemia se renueve en cada acto de lectura de cada una de las personas que están leyendo el poema. Yo puedo leer el poema varias veces porque me encanta, me gusta volver a él, pero cada lectura que haga no será exactamente igual que la anterior. Igual pasará con todos los lectores, ¿no? Volverán, porque además la vida siempre es un volver, un retornar. Uno vuelve a los poemas que admira, que gusta, y siempre encuentra que ese poema satisface esa sed de conocimiento que tenemos con respecto a la poesía. Las palabras, lógicamente las palabras, pero también los silencios, las pausas, ¿no? O incluso los signos de puntuación, en el caso de los textos escritos. Es decir, el texto literario es una suerte de partitura, a partir de la cual se recrea la dimensión plena del texto literario, que se produce cuando se encuentra en el texto con el lector en el acto mismo de lectura que está transcurriendo en un tiempo real, ¿no? Pero en el cual diríamos ese tiempo real está a su vez dando paso a una dimensión, la dimensión poética. Y otro aspecto que también ustedes conocen, pero siempre hay que volver a él, porque el objeto de conocimiento de nuestro campo es inacible. No es igual que una estatua o un cuadro, como por ejemplo Las Meninas de Velázquez, lo plasmó ahí, y ahí usted lo ve en el Museo del Prado. Ahí está, lo ve, pero en cambio el poema siempre requiere un acercamiento, y no solo un acercamiento, sino hay que recrearlo, ¿no? Por eso decimos las palabras que se usan en un texto literario, que son las mismas que usa cualquier hablante o escribiente, están hechas de cuerpo y de alma. Miren lo que estamos afirmando. Esas palabras están hechas de cuerpo y de alma. Y eso lo dice Octavio Paz. Y sin duda, es así. Por eso el creador literario puede darle los tonos y matices musicales, rítmicos, semánticos, sintácticos, que elija de acuerdo a su intención estética. El poema es capaz de crear una atmósfera de alegría, de comunicación, de miedo, de soledad, en fin, de asombro ante la realidad. Todo esto lo vamos a probar ahora con ustedes mismos, ¿no? Compartiendo algunos breves textos, y luego ustedes también, por cierto, que están trabajando ya, que están acercándose los textos. Entonces, estas pautas sirven
para hacerles entender que el conocimiento que ustedes van a alcanzar supone primero este tipo de lectura, ¿no? Esta lectura, podríamos decir, original, primigenia, que se va dando a través de esta interacción entre el texto, entre la piel del texto, con las palabras que tienen cuerpo y alma, y el lector, por cierto, que también está en esa dimensión mágica del texto literario. Y ya después de esa lectura serán necesarias otras relecturas para buscar a través de esas relecturas los conceptos que hemos pedido que ustedes busquen, ¿no? Decimos en 5, en tanto viaje verbal mágico, el texto literario realiza un recorrido que incluye un punto de partida, el instante en que comenzamos a leer, y un punto de llegada, cuando terminamos la lectura y regresamos a la situación real de la que partimos, ¿no? El recorrido que se da de manera autónoma, de manera misteriosa, en esa dimensión autónoma de la poesía, de la literatura, aunque sepamos, ¿no?, todos que al mismo tiempo no nos hemos desvinculado de la realidad, simplemente esa realidad ha pasado a una especie de segundo plano. La pauta 6 dice, ese recorrido completo y aún reiterado, puedo volver al poema, implica un proceso espacial y temporal. Espacial porque yo veo el poema o lo escucho, y supone, aquí está digamos, el kit, ¿no?, de la lectura, cómo se produce ese milagro, y supone un instante en el cual, gracias a la magia del lenguaje literario, en verso o en prosa, el texto rompe virtualmente las leyes de la realidad empírica e instala en la mente del lector las leyes de la verosimilitud, las cuales hacen posible la emergencia de los universos posibles de la literatura, que además son simulacros de los mundos reales, ¿no? Esa es también la paradoja. La poesía es autónoma, suspende la realidad, pero al mismo tiempo está creando un mundo que se parece al mundo real en el que estamos, porque si no fuera así, la poesía no sería tan esencial para nosotros, ¿no?, porque nos hace interactuar con dimensiones que son propias de este ser humano que interactúa a través del lenguaje oral escrito y de otros lenguajes también. Ciertamente actúa con estos objetos mágicos que son los textos poéticos, que, como he dicho, son difíciles de aprehender, ¿no? La lectura me acerca al texto, pero el texto se escapa, también tengo que volver a él. Bien, entonces en el punto 7 decimos, una vez que se ha realizado una lectura plena del texto, gracias al arte de narrar del creador y el placer que ha sentido el lector, esto es importante para ustedes, ¿no? Primero hay que captar la magia del texto, gracias al arte de narrar del creador o del poeta, ¿no? Y el placer también. Ustedes tienen que haber sentido un placer, ¿no? Placer estético, el lector. Puede iniciar un proceso de análisis y exégesis con el auxilio o guía de uno o más métodos, ¿no?, los cuales potencian la capacidad del analista de apropiarse de la riqueza que atesora el texto. Dicha riqueza abarca múltiples dimensiones y cada lector encuentra una o varias de ellas. Es decir, que el conocimiento poético supone el contacto entre el lector y el texto, pero además el lector también realiza la labor de acercamiento y de conocimiento de la literatura. Puede hacerlo, ¿no?, si es ya además un especialista, una persona que se dedica a este trabajo, puede hacerlo con ayuda de diferentes métodos que sin duda son herramientas importantes y que se han ido plasmando también a partir de esa experiencia reiterada de la comunicación
literaria que ha permitido estas propuestas diferentes acerca del texto literario, acerca de su estructura, de su naturaleza. Tarea en la que sin duda han colaborado mucho los propios poetas con su testimonio, ¿no? Nos basamos en gran parte en el testimonio de lo que sienten los poetas cuando, poniendo en suspenso esa dimensión de ser poetas, se ponen también en el plano de lectores, ¿no? Bien, en 8 decimos, la actividad de leer se asemeja a la operación de abordar un avión. Esta es una imagen que proponemos también, una suerte de metáfora, ¿no? Que se complementa con lo que ya hemos dicho antes. La actividad de leer se asemeja a la operación de abordar un avión, el cual comienza su ruta utilizando sus ruedas, como un vehículo terrestre cualquiera, pero en cierto momento, la velocidad y la perfección que ha impreso el creador a su texto hacen posible que éste rompa la ley de la gravedad y se eleve por los aires. El texto avión alcanza autonomía de vuelo y permite que el lector copiloto ingrese al universo ficcional de la literatura. Así es, ¿no? En algún texto Ribeiro dice, porque es un escritor, ¿no? Digamos un escritor, es poeta también a través de sus narraciones, y él se permite reflexionar y decir, ¿cómo diablos es posible que el avión rompa la ley de la gravedad? Nosotros no la podemos romper. Las aves, sin embargo, sí lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Cómo los seres existentes tenemos diferentes competencias, pero a través de la palabra poética en general podemos nosotros también romper con la ley de la gravedad, romper con la ley de lo empírico y acceder, sin perder el contacto con lo empírico, acceder a esa dimensión ficcional donde priman las leyes de la verosimilitud, que nos permiten acceder a dimensiones importantísimas, ¿no? Decimos en 9, un texto literario original alcanza, gracias a la lectura idónea, quiere decir lectura apropiada, lectura comprometida. Un texto literario, gracias a la lectura idónea, alcanza una altura y una profundidad insondables, pero a la vez se mantiene pegado a la tierra, a la realidad, ¿no? Y hasta puede horadar nuestra interioridad y nos hace vibrar con la lluvia de emociones, de ideas, imágenes, vivencias, recuerdos, escenas, personajes, temas y conflictos que se suelen encontrar en distintos autores y literaturas. Y decimos por estas y otras razones más, un lector calificado, como es un especialista en literatura, debe viajar constantemente a través de un poema, de un cuento, una novela, un ensayo crítica, un relato oral, una obra teatral, un libro de cualquier tema, siempre y cuando esté escrito en una buena prosa o un verso breve o extenso y pleno de poesía, ¿no? Esa es nuestra propuesta de qué cosa es la lectura, cómo es la lectura, cómo se produce, ¿no? Hemos tratado, a partir de nuestra propia vivencia de lectores, hemos tratado de señalar rasgos que permiten entender qué es lo que ocurre cuando nos enfrentamos a un texto literario, cuando lo leemos y tratamos de descubrir ahí un misterio, un secreto, un enigma o una vivencia extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces hay otros archivos, pero ahora seguimos concentrados con este texto y con algunos textos poéticos para ejemplificar justamente, ¿no? Para ejemplificar, estos textos ustedes podrán conocerlos, también son breves, de manera que podrán no solo ahora oírme, sino podrán leerlos y releerlos, y quizá algunos de ellos podrán incluirlos en el trabajo que están haciendo, que están preparando, ¿no? Entonces,
decíamos que ¿cómo compruebo la validez de este decálogo? ¿No? Haciendo la lectura de algunos textos, tenemos acá a la mano algunos de ellos, y vamos a ver si es verdad. Puede ser un texto extenso, puede ser un texto breve, pero esta magia puede estar presente en uno y otro caso, ¿no? Voy a leer un pequeño texto para ver cómo los poemas crean una dimensión especial, crean una realidad diferente, que no fue entrevista a alguien. Claro, una vez que la poeta o el poeta descubren esto, ya queda como testimonio o como ganancia para el lector, pero el lector no tuvo esa vivencia, esa visión, sino a partir del poema. Tengo acá un poemario, El falso teclado, de Blanca Varela, y aquí a mí también este poema me estremeció hace algunos días, cuando la magíster Eliana Vázquez, que está dando un curso sobre literatura escrita por mujeres, leyó este poema, y por eso yo le pedí a ella, y gentilmente me ha proporcionado su ejemplar. Miren este poema breve, miren y díganme si no se cumple lo que, o en todo caso, en parte por lo menos, se cumple lo que he intentado captar y transmitir a través del decálogo. Después de la lectura de este breve texto, voy a querer que ustedes lo comenten. El texto es breve, ¿no? Lamentablemente por razones de tiempo ahora no lo he podido subir, pero son textos a los cuales ustedes pueden acceder. Observen, y aquí, por favor, como son ustedes lectores atentos, observen y traten de reaccionar rápidamente, tratando de percibir esa magia que tiene cada uno de estos poemas que vamos a mencionar, ¿no? Este poema se llama striptease, una palabra para nosotros muy conocida, aunque no es de nuestra lengua, ¿no? Striptease, una palabra que tiene ya una connotación de placer, de algo grato, aunque no sea una palabra de nuestra lengua, sin embargo ya está incorporada, ¿no? Entonces ya crea, el título del texto crea una expectativa, el título ya es el inicio de la creación verbal del poema. Y simplemente dice esto, esta es la brevedad del texto. Escuchen por favor con atención, luego ustedes comentarán. Quítate el sombrero, si lo tienes. Quítate el pelo que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos, y ponte un alma, si la encuentras. Ahí está, ese es todo el poema. Sin embargo, allí ha concentrado una mirada extraordinaria, y lo voy a leer para dar lugar a las intervenciones y comentarios de ustedes. Repito, es un poema de Blanca Varela y está en su poemario El falso teclado, y aquí tengo la edición que hizo la Casa de la Literatura Peruana, por cierto, con la autorización de los herederos de Blanca Varela. Lo releo y a ver qué les parece a ustedes, y ahí podemos aprovechar también para ver la descripción que queremos hacer con estas categorías, ¿no? Striptease. Miren que son solamente 1, 2, 4, 6, 8 versos. Vamos a decir una octavilla. En verso breve, ¿no? Dice: quítate el sombrero, si lo tienes. Quítate el pelo que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos, y ponte un alma, si la encuentras. Muy bien, algunos comentarios acerca de este texto. ¿Qué les parece? ¿Qué les sugiere?
¿Les ha sorprendido también a ustedes? ¿Les revela algo? Escuchamos sus comentarios. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes a todos, por cierto, todos bienvenidos, los que estén presentes. Sí, escuchamos el comentario del señor Huarto, si no me equivoco. El señor Huarto. Sí, soy yo. El yo poético está en función exhortativa. Ajá. Nos da una orden, nos está sugiriendo algo muy interesante, que nos desprendamos de aquello físico, por eso que usa las figuras de la piel, de las tripas, que no le prestemos mucha atención a la realidad misma, a lo real, sino a una dimensión más espiritual, ¿no? Más etérea, ¿no? Por eso usa la figura del alma, ¿no? Que Claro. no sé si de vez en cuando o siempre, pero sí sugiere que esta actividad es muy importante. Así es, ¿no? Así es. Sí, ¿algún otro comentario? Como usted ha dicho, el texto tiene una actitud exhortativa, si quisiéramos clasificarlo, diríamos que responde a una función apelativa, ¿no? Ahí tendría yo ya para mi trabajo, porque tengo que describir a cada uno de ellos, decir, primero, ¿es un arte poética? No, aunque podría también entenderse, ¿no? En un sentido un poco más complicado de explicar, pero podría ser. Pero en todo caso sí es una forma poética, ¿no? Una forma poética breve, en verso breve, son solamente 8 versos, pero aquí la riqueza del poema, claro, tiene que ver con esa actitud, establece entre el yo poético y ese tú, ¿no? Ese tú. ¿Quién es ese tú? Y luego esas órdenes aluden a una operación de quitar, ¿no? Quitar es el verbo. 2 veces usa, o 3 veces usa quitar, y luego usa ponerse. Esa oposición de verbos también es importante. El manejo de los verbos. Verbos que se contraponen, ¿no? Quitar. ¿Qué es lo contrario a quitar? Poner. Entonces, ya esto me da también un alcance acerca de los recursos que estamos descubriendo en este texto. Y luego, diríamos, el universo semántico, los términos a los que se alude, ¿no? El sombrero, de tanta trascendencia, de tanta connotación en nuestra cultura, el sombrero, que ha sido pues mencionado por los poetas, ha sido también trabajado por los pintores, los escultores. El sombrero tiene una experiencia extraordinaria, ¿no? Quítate el sombrero si lo tienes, porque puede ser que no lo tenga. Quítate el pelo que te abandona, ¿no? Entonces eso ya indica que está